Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan aquí a través de radiogénesis.tv, Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por todos sus mensajes que permanentemente estamos recibiendo, sus apreciaciones y por supuesto intercalar y compartir toda esta información maravillosa que estamos estudiando a través del libro de Éxodo en este tiempo de estudio bíblico devocional. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Libro de Éxodo, estamos en la continuación del tiempo maravilloso con respecto al becerro de oro. Ayer dimos toda la introducción, la primera parte, avanzamos hasta el capítulo 16, en el capítulo 32 hasta el verso 16. Retomemos en el verso 15, dice la palabra: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Muy importante. Las tablas escritas por ambos lados. Observen que este texto tal vez lo hemos pasado por alto muchas veces. Las tablas escritas con los mandamientos estaban escritas por ambos lados. Muy importante. De uno y del otro lado estaban escritas. Verso 16, capítulo 32. Y las tablas eran obra de Dios. Ayer hablamos que todo cuanto existe a nuestro alrededor fue creado por Él, para Él, y toda es obra de Dios. Lo mismo sucede para estas tablas. Puntualmente el verso 16 nos dice: y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Verso 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no, es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Es una voz de cantar lo que oigo yo. Estaban en plena fiesta, en plena celebración, adorando aquella imagen del becerro de oro. Así es que a partir del verso 19 nos encontramos cómo Moisés viene a poner remedio, a arreglar esta situación tan dramática. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, aquí estas danzas podríamos convertirlas en baile, en parranda, ardió la ira de Moisés. Es decir, que lo que estaba pasando allí no era propiamente algo espiritual, no era algo evidentemente de adoración. No confundamos adoración con baile. Por favor, no confundamos algo sagrado, algo santo con una combinación del mundo, porque tantas veces hacemos cosas para Dios siendo del mundo. Por favor. Algo que está sucediendo hoy típicamente, para el ejemplo que quiero tomar, es que se ha traído la música del mundo, se ha cambiado algunos aspectos de la letra y la incorporamos a la adoración en la alabanza en las congregaciones. ¡Qué vergüenza! La iglesia, los santos de la iglesia, los hijos de Dios imitando el mundo. No el mundo imitando a los hijos de Dios, sino que los hijos de Dios copiando al mundo. Y traemos todo tipo de alabanzas, todo tipo de cantos, todo tipo de música del mundo y la queremos introducir al campamento santo, cuando son cosas del mundo. Esto dice aquí puntualmente en el verso 19 que ardió la ira de Moisés a ver cómo el mundo se había involucrado en los asuntos del pueblo de Israel. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te he hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Le pregunta Moisés a su hermano: ¿qué es lo que estás haciendo, sacerdote, el sumo sacerdote? ¿Cómo es que tú permites esta situación? Aquí vemos a Moisés realmente en una condición de ira lamentable. Quebró las tablas, una acción totalmente agresiva. ¿Y cuántos de nosotros pasamos a esos momentos en los cuales, cuando la ira nos invade a tal extremo que queremos romper cuanto tenemos todo a nuestro alrededor? Esto es muy típico: romper puertas, romper paredes, romper la losa, romper la vajilla y romper todo lo que aparece. Un estado de ira impresionante. Ahora dice también, muy importante, que quemó y destruyó por completo, haciendo polvo, completamente ceniza, a esta idolatría del becerro de oro. Muy importante.
Ahora, la pregunta es ¿por qué Moisés quemó el becerro y lo redujo a polvo? Es muy importante esto, ¿por qué? Porque sabemos que ningún ídolo al cual querramos presentarle adoración o culto tiene validez, por lo tanto es necesario molerlo completamente, desaparecerlo. Vaya al libro de 1 Corintios capítulo 8, verso 4, lea este texto. Aquí vemos cómo Moisés inmediatamente actúa en contra de ¿qué? En contra del pecado que el pueblo de Israel acaba de cometer. Es decir, toda esta prevaricación que el pueblo había cometido. Prevaricación, qué palabra tan interesante. Ahora, es muy importante, mis amados hermanos, ver cómo Aarón el sacerdote, también presenta algunas excusas, y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aquí esta expresión "me dijeron" realmente suena más como a una amenaza. Indudablemente el sacerdote Aarón, porque quiero que haya claridad en un aspecto, de ninguna manera Dios se equivocó al elegir a Aarón como sacerdote, de ninguna manera, en absoluto. Pero lastimosamente la presión del pueblo lo llevó a un límite. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y aún Aarón, tratando de hacer tiempo para que Moisés regresara, pues no fue posible. Pidió los arcillos de oro esperando que eso fuera un tiempo de 5, 7, 8 días. No sucedió. Les dijo después de que estaba construido el becerro: mañana haremos adoración, todavía ganando tiempo. Y sin embargo Moisés aún no regresaba. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Y apartadlo. Y me dieron y lo eché en el fuego y salió el becerro. Bueno, una respuesta, una excusa que no tiene realmente representación. Muy interesante, yo coloqué el oro, se fundió y apareció ese becerro. Una cosa extraña ha sucedido acá. Dentro de estas excusas que Aarón presenta, nos damos cuenta, como dice el libro de Éxodo en el capítulo 32, verso 22, pedí que se apacigüe la ira de Moisés. No se enoje, mi señor. Por favor, Moisés, no te enojes. Y dice, echa toda tu culpa al pueblo. Tú conoces el pueblo que está siempre inclinado al mal. Ahora, quiero hacer un punto aquí interesante dentro de los libros y consultas de estudio que traemos permanentemente para presentar a ustedes algo que me llamó poderosamente la atención en este texto. El culto mezclado. Tengo hoy dificultad de expresión. El culto mezclado. Es importante ver que la adoración del becerro de oro en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, es una mezcla. ¿Es una mezcla de qué? Es una mezcla en la cual se practica diferentes conceptos desde el punto de vista humano. Y nada extraño a lo que sucede hoy en nuestras congregaciones. Vemos que en las congregaciones se puede adorar de una manera apropiada, pero el verdadero objeto de su adoración puede ser algo que no es de Dios. Pareciera ser que estamos haciendo adoración a Dios, pero realmente lo que estamos haciendo, repito, es traer al mundo e incluirlo en la vida de la congregación, y a eso le llamamos adoración. Gravísimo. Ahora, todo este contexto, permítame parafrasearlo un poco en lo que estoy tratando de leer, dice: después de que Aarón hiciera el becerro de oro, el pueblo dijo a Israel: estos son tus dioses que te sacarán de la tierra de Egipto, que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo adoraba al becerro de oro como si fuese el Dios que lo sacó de Egipto. ¿No fue eso una mezcla acaso? Además leemos en Éxodo capítulo 32, versos 5 y 6, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron sacrificios, holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Edificaron un altar delante del ídolo y fue ofrecido holocausto y sacrificios de paz. Ahora, este texto realmente es un texto bastante extenso, no lo voy a poder leer todo, pero sí quiero resaltar algo que el texto nos enseña, y es esto, hermanos. Lastimosamente, hoy en nuestros tiempos, hoy en esta era del siglo XXI, somos tal vez mucho más idólatras que lo que estamos viendo del pueblo de Israel. ¿De qué está usted hablando, pastor? Observen. Hoy tenemos un afán de idolatría absolutamente exagerada por conciertos cristianos, eventos cristianos, actividades cristianas,
cultos, llamadas campañas evangelísticas, y viene el predicador tal, y viene el profeta tal, y viene el evangelista tal, y viene el orador tal, y los estadios se llenan, y entonces los cobros de las boletas en las tiendas agotadas para el evento. Me pregunto, ¿estamos haciendo algo parecido al becerro de oro? Lastimosamente, compartía con alguien esta semana y me decía, se ha llegado a un nivel tan extremadamente alto de idolatría en nuestras congregaciones que hoy las comunidades, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios se pelean entre congregación y congregación porque mi pastor es más importante que tu pastor, porque mi pastor es mejor predicador, más profeta, más evangelista o como lo quieran llamar, y defendemos hombres. Hoy el pueblo no está adorando debidamente al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso, a Yahweh. No, hoy estamos adorando hombres y consideramos a los hombres como el protagonista, como el más importante, como el que más está de moda, como el que más brilla. Y estamos confundiendo las actividades de adoración al Rey de Reyes con eventos de conciertos. Llamamos concierto cristiano, es decir, tomamos una moda del mundo, la traemos a la vida de la iglesia, pareciera que es para Dios, es como si fuera para Dios, pero realmente no es más que un evento totalmente como el becerro de oro. Qué lamentable es esto. Pero no solamente lamentable es esto, sino más lamentable aún, y en esto lo digo con amor, temor y respeto, mis amados hermanos. Tengo que decirlo porque es una claridad, tal vez porque es necesario que muchos de ustedes que están conociendo y estudiando este tema tengan claridad en su corazón. Hemos cometido errores de idolatría adorando a hombres, a pastores, a ministros. Número uno. Número dos, hemos cometido errores de idolatría como este becerro de oro cuando participamos de todos estos eventos de conciertos y cuanta cosa se les ocupa a las comunidades hacer, pagando boleterías extremadamente costosas. Y peor aún, repito, el predicador va a una ciudad, a una campaña y predica siempre y cuando sus honorarios de 50,000, 70,000 o 100,000 dólares estén por anticipado. Qué vergüenza que hagamos cosas para Dios sin tener a Dios en nuestro corazón. Si Dios nos ha dado un llamado, si Dios nos ha dado el don de la enseñanza, el don de la palabra, no es para ganar utilidades económicas. Y lastimosamente, este becerro de oro llamado idolatría, este becerro de oro está presente hoy en las congregaciones, en la vida del creyente. Salimos de la vida tradicional, de la religión generacional que traíamos de nuestros padres, en el que adorábamos imágenes, santos y cuantas otras cosas, esculturas teníamos por el camino. Entonces dijimos, ya la hicimos, ahora soy una nueva criatura, soy un creyente, pero seguimos en la vida del creyente adorando a los artistas, adorando a los predicadores, adorando a los teleevangelistas de los canales de televisión, pactando dineros, entregando casas, entregando riquezas, enriqueciendo el bolsillo de hombres que dicen predicar la palabra de Dios con el único propósito de enriquecerse. Y esto lastimosamente ha dañado de una manera lamentable el trabajo del ministerio. Puedo decir entonces, hermanos, no puedo juzgar como una ley universal, no todos lo hacen, pero por favor, los poquitos que lo hacen de esa manera, apenas estamos a punto de realizar un evento, no estamos a punto de realizar, no puedo estar incluido en esa historia. Está a punto de realizarse un evento cerca a nuestra ciudad. Y hablando con algunas de las personas organizadoras me dicen, el grupo que viene es un grupo muy importante. ¿Usted sabe cuán importante es ese grupo? Este grupo está recorriendo las naciones, están haciendo el poder del avivamiento y ya estamos cerca de reunir los 80,000 dólares que nos cobran por el concierto. 80,000 dólares por el concierto para adorar a Dios. Qué vergüenza que el evangelio haya llegado tan bajo, y qué vergüenza que toda esta escena que estamos viviendo en Éxodo sea la misma escena que se está repitiendo justamente hoy, y nosotros de una u otra manera somos artífices y partícipes de este mismo proceso. Observen cómo dice la palabra que Moisés, una vez bajó de aquel lugar, entró en una ira tan poderosa, desenfrenada, porque vio que todo lo que se estaba haciendo para Dios no era más que un acto totalmente de rebeldía, de paganismo, de idolatría. ¿Qué pecado tan grande ha cometido el pueblo, desconociendo la gracia, el favor, la misericordia del Dios que nos sacó precisamente de la esclavitud?
Nunca olvidemos de qué lugar nos sacó Dios. A cada uno de nosotros Dios nos ha traído de un lugar. Tal vez adicciones, conflictos económicos, problemas de familia, situaciones de salud. Nunca olvidemos de qué lugar nos ha sacado Dios. ¿Y por qué razón, mis amados hermanos? Porque Moisés estaba absolutamente afectado de saber cómo su pueblo, todo lo que Dios había hecho, estaba pagando de esta manera, de la idolatría. Tal vez tú puedas decir hoy, yo no tengo en casa cuadros o imágenes porque esa parte ya la superé. No. No se trata de tener cuadros o imágenes. Se trata de qué hay en tu corazón. Hoy tenemos a la iglesia, llamada iglesia, las congregaciones, celebrando tiempos de Halloween y decidimos cambiarle el nombre y ya no lo llamamos Halloween, lo llamamos Aleluya 9. No importa qué nombre le des. Estás haciendo exactamente lo que el mundo hace. Hoy tenemos en nuestras congregaciones celebrando el tiempo de Easter, el tiempo de los conejos y buscando huevos. No sabía que los conejos producían huevos, pero la iglesia es tan ignorante que así lo celebran. Hoy tenemos a nuestras congregaciones celebrando todo tipo de circunstancias del mundo dentro de la iglesia. Estamos celebrando el tiempo de Navidad, que sabemos perfectamente que no es bíblico. Estamos celebrando el tiempo del nacimiento el 25 de diciembre, cuando sabemos que no es ni corresponde. Es una actividad que viene del dios pagano de Roma, hablándonos del tiempo del sol, de la celebración del dios sol. Y todo esto lo celebramos en la iglesia. Estamos celebrando el árbol de Navidad que no tiene nada que ver con la iglesia, que no tiene nada que ver con la palabra. Es decir, que el becerro de oro lo tenemos vivo hoy entre nosotros. Y algún día comentaba con un pastor, un hombre muy querido, muy preparado, muy estudiado, con muchos títulos. Y le pregunté, ¿y cuál es tu opinión respecto a todo este paganismo, todo este becerro de oro que tenemos en nuestras congregaciones? Y la respuesta que me entregó es aún más sorprendente e indigna. Pastor, yo sé todo eso, yo he estudiado y yo conozco todo esto. Pero el pueblo necesita, el pueblo quiere ver un árbol. El pueblo quiere ver esas luces. El pueblo quiere ver una fiesta de disfraces. ¿Para qué le quitamos esto al pueblo si sus emociones y los podemos tener ahí en la iglesia? Qué vergüenza lo que está sucediendo. Por eso este tema del becerro de oro es tan extraordinariamente importante, y es importante que lo tengamos claro en nuestro corazón, porque si sabemos que está claro en nuestro corazón, dice la palabra que echó aquel becerro de oro al fuego y lo consumió, lo pulverizó por completo. Tenemos que desaparecer tanto paganismo y tanta idolatría de nuestros lugares de consagración, de nuestros lugares de adoración, de nuestros lugares, nuestro tabernáculo. Recuerden que todo el tema que hemos venido tratando es tabernáculo. Cristo, Yeshua, tabernaculizado entre nosotros. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Ustedes se preguntarán por qué razón Dios se tomó todo este tiempo, mis amados, para enseñarnos en Éxodo el proceso de las vestiduras, el tamaño, las medidas, las dimensiones del tabernáculo, los utensilios y la labor que cada uno de ellos debía tener. Vemos cómo los hijos de Leví en el verso 28, veamos el verso 27, y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Cuán delicado ha sido este asunto de la idolatría, que Dios determina incluso abolir completamente a este pueblo, desaparecerlo. ¡Wow! Tremendo esto. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000. Realmente, si nosotros miramos, aproximadamente 3 millones son el pueblo de Israel en aquel entonces. Y realmente cayeron solamente 3,000, es decir, un porcentaje absolutamente mínimo. Hay preguntas allí. ¿Acaso fueron solamente unos pocos realmente los que entraron en idolatría? El texto nos dice que todo el pueblo, y por supuesto debemos tomar como base y fundamento lo que el texto nos dice, todo el pueblo entró en idolatría. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues,
Este pueblo ha cometido un gran pecado. Por favor, subraye esta expresión. Este pueblo ha cometido un gran pecado. Repito, porque es el mismo pecado que estamos cometiendo hoy, idolatrando a tantos hombres e idolatrando la época moderna e idolatrando y haciendo de las escrituras lo que a cada quien le parece o como a cada quien le conviene. Entonces, hoy tenemos incluso versiones bíblicas, como la Nueva Versión Internacional, que suprimió de su texto bíblico más de 300 versículos bíblicos. Por Dios, ¿en qué momento el hombre ha tomado la autoridad cuando la Biblia nos enseña que ni una tilde, ni una coma, es decir, el elemento más pequeño en todo el sistema de escritura, se puede cambiar, se puede alterar? Pero hoy las famosas versiones bíblicas y los institutos bíblicos modernos dedicados al negocio de la idolatría, al libro más vendido del mundo, el gran negocio de hacer Biblias, deciden hacer Biblias conforme al corazón del pueblo. Biblias para hombres, Biblias para mujeres, Biblias para jóvenes, Biblias para homosexuales, Biblias para todo tipo de circunstancias de acuerdo a tu gusto, a tu color, a tu necesidad. ¡Qué vergüenza! Que a este becerro de oro lo tengamos presente hoy, aún en nuestros corazones. ¿De qué nos ha servido entonces todo este proceso? ¿De qué nos ha servido todo este trato? Y como lo vemos aquí en el punto, ya en el cierre, en el capítulo 32, dice que perdones ahora su pecado, y si no, raedme ahora de tu libro que has escrito. Aquí vimos una situación extremadamente delicada en la vida de Moisés. Fue tan profundo el dolor que él recibió de toda esta historia que al hablar con Dios le dijo: Dios, si tú estás dispuesto a eliminar a todo el pueblo, yo clamo a ti tu bondad y tu misericordia. Recordemos que lo vimos en el texto anterior cuando hablamos del arca, el arca del testimonio. Vimos la cobertura, el propiciatorio, y vimos que sobre él 2 querubines. Y cuando mencionamos los 2 querubines, hablamos del carácter de Dios. El carácter de Dios que está representado por la bondad y está representado por la justicia. No es que Dios sea más bondadoso o menos bondadoso, no es que Dios sea más justo o menos justo, es completamente ecuánime, equilibrado. Bondad y justicia. Pide ahora Moisés a Dios y le dice que acudo a tu bondad y acudo a tu justicia para que no extermines a este pueblo de Israel, porque si llegares a ser, prefiero que me borres del libro que has escrito. Capítulo 32, verso 32. Raedme ahora de tu libro que has escrito. Y aquí vemos cómo Moisés intercede poderosamente frente a Dios por ese pueblo que él obviamente habla. Y Jehová respondió a Moisés y le dijo: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Wow. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Extraordinario tema, apasionante historia, y en todo este proceso nosotros vemos cómo Moisés intercede ante Dios por todo aquel pueblo. Y así también nosotros sabemos, como dice el libro de Romanos en el capítulo 5 y en el verso 8, que tenemos a un Dios todopoderoso, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros en aquella cruz. Y la respuesta a Dios en esta historia, vemos cómo decidió perdonar al pueblo que había cometido tan grave pecado. Hoy tenemos que orar y pedirle poderosamente a nuestro Dios todopoderoso que perdone a nuestro pueblo, a esa incongruencia de predicar el evangelio so pena del dinero, so pena de ganancias, so pena de riquezas, so pena de tantas cosas inapropiadas. Hoy tenemos que decirle: Dios, perdónanos como congregación y como creyentes, estar siendo partícipes de toda esta idolatría de congresos, de conciertos que pretenden adorar a Dios y que no son más que una imitación del mundo. Yo cuando veo en alguna ocasión jóvenes
participando de la adoración. No puedo entender cómo para ser un adorador de Dios, un hombre que maneja instrumentos musicales para adorar a Dios, tiene que ser el rockero de la época, vestido de la manera como se viste el rockero del mundo para adorar a Dios. O el mundo nos imita a nosotros, que somos luz, o nosotros, la luz, estamos imitando la oscuridad. Ese becerro de oro necesitamos retirarlo definitivamente de nuestras congregaciones. Aarón no sufrió la muerte, sino los responsables entre el pueblo. Dios los hirió porque el suyo fue un pecado de debilidad, pero el de ellos fue un pecado de rebelión. Entonces, en debilidad en Aarón, pero el pecado de rebelión en el pueblo. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 11, dice esta palabra: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarlos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, mis amados hermanos, una enseñanza maravillosa, un tiempo extraordinario sobre este tema del becerro de oro. Tendríamos tanto aún que profundizar, pero como el tiempo es tan relativamente corto, mi propósito desde este momento, a través de estudio bíblico devocional, es llevarles a ustedes esta palabra, y que ustedes en casa, a título muy personal, de su estudio individual personal, trabajes en los temas que estamos tratando, profundiza en ellos, escudriña en ellos, busca mayor revelación. No te quedes con lo que decimos aquí, por favor, verifícalo, ve a tu Biblia, busca la información, instrúyete, porque realmente cuando nosotros vamos a la palabra, dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que, mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Aquí me están escribiendo a través de los textos: pastor, está un poco molesto. Creo que tengo un poco de lo que tiene Moisés al ver a su pueblo pasando por este tiempo de becerro de oro, de idolatría. Nunca olvidemos cuán grande, cuán maravilloso, cuán majestuoso ha sido Dios entregándonos su bondad y su justicia. Hasta aquí Dios nos ha traído, hasta este lugar Dios nos ha bendecido, pero nunca podemos olvidar la grandeza que ha significado Él en cada una de nuestras vidas. Aún en medio de pruebas, circunstancias, adversidades y muchas dificultades, algunos de ustedes, hermanos, me envían sus mensajes y me hablan con su corazón abierto de circunstancias que están pasando, de pruebas, y siempre les contesto: no teman, no desmayen, sigan adelante, porque Dios es un Dios de bondad y nuestro Dios es un Dios de justicia. Por lo tanto, es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Es un privilegio haber sido llamados y haber sido apartados de las decisiones del mundo, pero nunca nos contaminemos con ellas, sino que recordemos que siempre estamos en el propósito de la palabra, en la palabra, amando la palabra, aprendiendo la palabra y viviendo la palabra. Shalom, mis amados hermanos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por compartir el video. Gracias por sus mensajes. Bendiciones. Un muy buen día.